Bueno, quiero ubicarles porque el tiempo apremia, sobre todo para los que nos visitan por primera vez. En nuestra iglesia tenemos por costumbre predicar por series. Series que pueden durar 2, 3 meses o un año. La serie en este año es de un año y empezamos compartiendo llamados a. Ese es el énfasis de este año. Llamados a. ¿Llamados a qué? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Son 5 llamados que Dios tiene para nuestra vida. 5 llamados, bien importantes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos, para mí, y muchos creemos que así es, estamos viviendo el último tiempo. Entonces necesitamos realmente ya, de una vez, atender al llamado del Señor. A muchos de ustedes el Señor les ha llamado hace mucho rato. Y como lo dije al comienzo, no necesariamente estoy hablando de llamado a ser pastor de tiempo completo, una pastora, un evangelista. No necesariamente, aunque también quiero enfatizar eso, que aquí algunos son llamados a trabajar para el Señor tiempo completo. Pero mi énfasis más que todo es que la gran mayoría están llamados a ser bivocacionales. Y bivocacionales es que tú como empresario, como comerciante, como ama de casa, como estudiante, como profesional, en el área que te desempeñes, tú puedes hacerlo y a la misma vez servirle al Señor. Entonces ese es el enfoque que estoy haciendo en este año. Y el primer propósito, primer llamado, porque propósito es diferente a llamado, pero van de la mano. Entonces, el primer propósito es que Dios obviamente, Él me quiere amar, ¿cierto? Él está desbordando su amor para mi vida. Entonces el llamado es a que yo disfrute de esa relación íntima con Dios. Eso es lo que hemos estado viendo estas semanas y hoy, precisamente hablando del amor de Dios, yo les dije en semanas atrás que si somos conscientes que Dios nos ama incondicionalmente, a cada momento de nuestra vida, incondicionalmente, solamente por el hecho de ser sus hijos y sus hijas. Él es nuestro papá, Él es nuestro padre y Él desborda su amor para nuestra vida. Solamente si soy consciente de eso a cada momento de mi vida va a ser transformada de 5 maneras. Muchas más, pero al menos voy a compartir 5. Ya hemos hablado de 2. Hoy es la tercera. Ahí en un minuto pude desatrasarles para que se pueda conectar con la predicación en esta mañana. Padre del cielo, de manera muy especial oramos para que tu Espíritu Santo nos ministre y abra nuestro entendimiento para continuar con esta serie y sobre todo con el tema que estamos compartiendo, Señor. Si somos conscientes que tú nos amas incondicionalmente a cada instante de nuestra vida será transformada por completo. Ayúdanos a compartir y a comprender el tema de hoy, Señor, que sea muy significativo para nuestra vida. Por eso te pedimos una unción de lo alto, una unción de sabiduría para poder comprender y entender, pero sobre todo poner en práctica tu preciosa palabra. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros vimos que mi vida es transformada cuando yo comprendo y entiendo a cada momento que Dios me ama. Pues mi vida es transformada cuando yo me siento aceptado en lugar de ¿qué? ¿Quién se acuerda? Condenado. Aceptado en lugar de condenado. Y estuvimos hablando mucho sobre la seguridad, esa salvación tan linda que el Señor nos ha regalado. No depende de nosotros, es un regalo, no es por méritos. No la compramos, no la merecemos, es un regalo. Y vimos en segundo lugar que entonces somos valientes, somos libres para presentarnos ante nuestro Padre y presentarle nuestras necesidades. Porque Él ha dicho que lo hagamos, porque somos sus hijos, Él se ha comprometido con nosotros. Eso es lo más radical también que ocurre en nuestra vida. Muy bien, el tercer cambio al entender el amor de Dios y a experimentarlo a cada instante en mi vida es que, número 3, tengo paz en medio de ¿qué? ¿En medio de qué? Diapositiva 2. Tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Ahí puede llenar en su boletín, porque para eso es el boletín. Entonces ahí tienen los espacios para que puedan llenar. Tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Bien, lo que quiero enfatizar en esta mañana, iglesia, es que
a veces yo veo que en algunas iglesias evangélicas, sobre todo porque voy a hablar a la misión que pertenecemos nosotros, a la rama que pertenecemos nosotros, porque me queda muy mal estar hablando de otras ramas. Entonces, a veces los evangélicos, en algunas iglesias evangélicas, veo que a veces no se comprende muy bien esto. A veces hay una teología distorsionada en algunos lugares, donde si a usted le pasa algo malo, llámese enfermedad, llámese problema económico, llámese problema familiar, llámese lo que se llame, si le pasa algo, entonces inmediatamente es, ¿qué pecado habrá cometido? ¿Qué pecado habrá cometido? O si de pronto entonces no hablamos del pecado, entonces de una vez decimos el diablo, ¿cierto? Y todo es el diablo, ¿cierto? Sí, yo sé que hay cosas que es producto del pecado, también sabemos que hay cosas que es producto de ataques del enemigo, pero yo quiero en esta mañana que podamos ver muchas más dimensiones cuando nos pasan cosas difíciles en la vida. Lo primero que tenemos que saber, y yo lo he dicho cantidad de veces en este lugar, es que tú y yo, por el hecho de ser descendientes de Adán y Eva, nosotros estamos en un mundo caído. Y ese es un término teológico que la mayoría lo conocemos y lo manejamos. Estar en un mundo caído es porque nuestros primeros padres cayeron en pecado, se rebelaron contra nuestro Creador. Y al rebelarse contra nuestro Creador hubo consecuencias. Y esas consecuencias las traemos nosotros. Y usted dirá, ¿yo qué culpa? Pero así es, somos herederos del pecado. Eso pasa como cuando uno hereda una enfermedad de nuestros padres. ¿Y qué culpa tengo yo? Pero es que así es sencillo, es una herencia. Entonces hay herencias físicas, pero también hay herencias espirituales. Por eso la Biblia dice que todos mueren en Adán. Por supuesto que ahí incluye a Eva. Todos mueren en Adán, ¿cierto? Porque hay pecado. Entonces, si estoy en un mundo caído, en el mundo caído las consecuencias fueron la muerte, las consecuencias fueron la enfermedad. Recuerden que vivíamos casi que por la eternidad, pero la vida hubo que acortarla hasta que llegó a 70, 80 en los más robustos, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que nos van a pasar cosas malas en la vida, porque estamos en un mundo caído. A los cristianos nos pasan cosas muy parecidas a lo que le pasa a todo mundo. Entonces a veces no se reviente la cabeza diciendo, ¿y por qué a mí? Yo sé que a veces decimos, ¿por qué a mí? A veces decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Dios, ¿tú por qué permitiste esto? Y entonces empezamos ahí casi que a hacer lo de los fariseos. Otra vez, cuando no entendemos y empezamos, Señor, pero mire, vea que yo diezmo, vea que yo voy a la iglesia, vea que yo hago esto, vea que yo estoy más comprometido. ¿Y por qué me pasa esto? No le ha pasado eso por la cabeza. Claro, a mí sí. De pronto ustedes que son más espirituales, de pronto no. Pero a mí a veces me pasa eso por la cabeza, Dios mío, inmediatamente reacciono y digo, no, pero es que estoy en un mundo caído, así de sencillo, aquí también hay enfermedad y aquí hay muchas cosas. Entonces, permítame decir esto desde un comienzo, y es que eso es por qué, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Y Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? La gran mayoría no tiene respuesta. No. Es más, déjeme de una vez decirle, Dios no está obligado a darnos ninguna explicación. Y eso también lo he enseñado. Él es el soberano, Él es el rey. Yo soy una criatura, Él por qué me tiene que dar explicaciones a mí. Si Él me explica algo es porque quiere, pero no porque esté obligado. Anoche, a la comunidad que viene, para los amigos que nos visitan por primera vez, aquí es la misma reunión, pero la repartimos en 2, sábado y domingo. Entonces, en la comunidad anoche yo hablaba precisamente de los padres, hablando de la relación física. Los padres, nosotros como padres, no estamos obligados a darle explicación a nuestros hijos de todo lo que hacemos. No, a veces sí le damos cierta explicación, ¿cierto? Es bueno darla, pero otras veces no. Y es más, muchas veces nuestros niños o hijos grandes nos preguntan, ¿y por qué esto? Y uno dice, porque sí. ¿Cierto? Por no decirle otra cosa, pues cierto, uno dice porque sí. Y ese porque sí es porque no estamos obligados a dar explicaciones, ¿ok? Entonces yo quiero dejar eso bien claro. No todo lo que sucede, también voy a decir esto, no todo lo que sucede es voluntad de Dios directa. No, aquí hay maldad por estar en un mundo caído. Y esa maldad, por supuesto, eso da frutos. Entonces que el borracho atropelló a alguien y Dios, ¿por qué? No, Dios, ¿por qué? ¿Por qué habla de Dios? La irresponsabilidad de ese borracho.
Pero no diga que Dios. Ese es el problema de nosotros a veces en teología, ¿cierto? Entonces hablamos de voluntad directa y voluntad permisiva de Dios. Eso también lo he explicado muchas veces. Ahora, si Dios quisiera, Él erradicaría el mal por completo de la humanidad. Tenemos el archienemigo de nosotros, que es el diablo, que Pedro nos dice, el apóstol, que él anda como león rugiente, buscando a quien ¿qué? A quien devorar. Y usted a veces y yo, muchas veces cuando yo empecé los primeros pasos de la vida cristiana, yo me hacía muchas preguntas. Ahora ya no, porque ya entendí que hay cosas que no tienen explicación. Pero yo me hacía la pregunta, pero ¿y Dios por qué no destruye al diablo de una vez? ¿Por qué permite que siga molestando tanto la vida? ¿Por qué no lo destruye de una vez? No, Él ya está destruido. Él ya está derrotado en la cruz. Y cuando Jesús resucitó. Pero Dios todavía permite que ande suelto hasta que Jesús venga por segunda vez. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo le podría dar algunas respuestas. Y créame, tengo algunas como teólogo que yo puedo dar. Pero en sí la Biblia no da respuestas de esas cosas. Entonces, sencillamente, dentro del plan perfecto de Dios, Él permite cosas en la vida. Permite que Satanás ande suelto. Permite que la maldad todavía existe. Es más, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él habló del príncipe de este mundo y habló del diablo. Entonces, por favor, entendamos esto. Dios odia el mal, hay mucho mal en el mundo, Él podría quitarlo, pero Él nos ha dado libertad a los seres humanos. Libertad para escoger entre el bien y el mal, no somos marionetas. ¿Qué tal? Así muy fácil, entonces todo el mundo hace el bien, porque simplemente nos programan para solamente hacer el bien. Pero Dios no hizo marionetas, creó hombres y mujeres con libre albedrío. Él podría también deshacerse de todo el sufrimiento, eliminar muchas cosas que nos hacen daño, pero no lo ha hecho así, por una sencilla razón, y es que Él tiene un plan mucho más perfecto. Él sabe muy bien hacia dónde nos lleva, Él sabe qué está haciendo con nosotros. Por eso esa expresión de Jeremías, que Él tiene un plan perfecto para nosotros, planes para bien y no para mal, eso se aplica para nosotros, no solo para Israel, también es un principio para nuestra vida. Entonces, lo que yo quiero decirles es que Dios quiere que yo también en esas decisiones voluntariamente lo ame, que voluntariamente yo me acerque a Él con libertad, pero voluntariamente. Dios no te va a obligar, Él no te va ahí a programar para que sí, lo voy a programar para que de lunes a viernes esté bien consagrado todos los días. No, Él no nos programa de esa manera, Él nos da libre albedrío. Es a ti el que te toca buscar de Dios, es a ti el que te toca hacer el devocional, es a ti el que te toca orar, leer la palabra, venir a la iglesia. Nadie te va a obligar a venir a la iglesia. Viniste en esta mañana de manera libre, espontánea, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros, que libremente, que voluntariamente lo amemos. Por eso nos ha dado libertad para decidir. Entonces, habiendo dicho eso, que estoy como en una introducción con ustedes, en la vida te vas a encontrar con muchas cosas que no vas a poder entenderlas. Yo en la vida me he encontrado con cantidad de cosas que no he podido entender. Las pérdidas a veces no se entienden. Nosotros tenemos 2 hijos, 31, 30, 29, yo a veces juego con esos números porque los hombres tenemos muchos problemas con las edades. Pero miren, nuestro tercer hijo, que era una niña, la perdimos, ni siquiera alcanzó a ver la luz porque murió en el vientre, ya formadita, ya le teníamos nombre, Eirene, que significa reconciliación, paz con Dios. Se enredó en el cordón umbilical y no alcanzó a ver la luz del día. Y no sé por qué. Yo recuerdo en esa época, nosotros pastores, sirviéndole al Señor, entregados. ¿Qué más? ¿Por qué Dios permitió eso? No hay respuesta para eso. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que uno no entiende. Las heridas a veces que nos hacen otras personas, yo no las entiendo. ¿Por qué me hiere tanto fulano, perano? Aún el ser que más amo, ¿por qué me hiere tanto? El rechazo, ¿por qué? ¿Por qué el rechazo? Yo no lo entiendo muchas veces. Los problemas que a veces ocurren en la vida no los entiendo. Pero yo le voy a decir algo, no tienes que entender todas las cosas para disfrutar de una relación con Dios y sobre todo para experimentar paz, que es de lo que voy a hablar en esta mañana. Nosotros con las preocupaciones de la vida, con las dificultades de la vida, a veces nos llenamos de estrés, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de depresión y hay tantas cosas que nos mueven emocionalmente, pero si yo estoy con Dios, si yo estoy disfrutando de su presencia, yo voy a poder experimentar esa paz, aunque los problemas todavía estén ahí.
aunque la tormenta esté en todo su apogeo, yo voy a poder experimentar la paz del Señor. Por eso no necesitamos una explicación para las cosas de la vida, lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Estamos? Y voy a repetir eso para que se le quede grabado en su chip. Entonces, no necesitamos que nos den explicaciones de todo lo que pasa en la vida. Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. Dígale a la persona que está al lado, dígale, tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Dígale, tú necesitas la presencia de Dios. Mire, voy a invitarles para que lean diapositiva 3, para que leamos un texto bíblico que es del que yo voy a compartir en esta mañana. Un texto muy conocido, la mayoría aquí lo saben, Filipenses 4:7. ¿Estamos listos? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Miren, esta cartica, y digo cartica con cariño porque es muy profunda esta carta. De hecho, yo esta carta hace unos años atrás hice una exposición aquí en esta iglesia, versículo por versículo. Versículo por versículo, le dimos un barrido a esta carta, fue una cosa para mí maravillosa. Mire, esta es una carta donde Pablo nos habla mucho del gozo, de hecho es el tema principal. Y lo que más me sorprende es que él está en la cárcel, con dificultades, los hermanos están con muchas dificultades y él habla de gozo. Esas son las cosas espirituales que a veces la gente que no tiene a Dios en su corazón no puede comprender. Entonces él habla del gozo, y en la teología de Pablo, cuando él escribe sus carticas, cuando él habla de la vida en el Espíritu Santo, porque esta es una iglesia bautista abierta al mover del Espíritu Santo, aquí hablamos mucho del Espíritu Santo en esta iglesia. Entonces, cuando hablamos de una vida llena del Espíritu Santo, es bien interesante que Pablo siempre lo relaciona con gozo y paz. Que a veces los pentecostales y las iglesias de corte pentecostal, cuando hablan del Espíritu, solo se enfocan en las manifestaciones, en los dones sobrenaturales, las lenguas, la profecía. Aquí creemos en todo eso, porque aquí creemos en todas esas manifestaciones y en los dones. Pero cuando Pablo habla de la vida llena del Espíritu, él casi no habla mucho de eso. Sí habla de eso, pero el tema que más Pablo habla es gozo y paz. Gozo y paz, gozo y paz. Y de eso casi no se habla en las iglesias. Gozo y paz. Es más, le voy a mostrar un texto revolucionario que hace muchos años atrás revolucionó mi vida. Romanos capítulo 14, versículo 7. No está en la pantalla, no está en sus boletines. Entonces, por eso hay que traer Biblia. Hay que traer Biblia a la iglesia, y si no, los dispositivos móviles, descarguen la aplicación de la Biblia. Dice Romanos 14, 7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Oiga, el reino de Dios, ¿en qué consiste? En gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, para Pablo es muy claro que cuando hablamos de paz está muy conectado con el gozo. Gozo y paz. Ahora, para entender el versículo que estamos viendo en pantalla, Filipenses capítulo 4, versículo 7, tengo que ir un poquito más atrás. Vamos a leer desde el versículo 6. Así que, por favor, la diapositiva, y vamos a mirar ahí. No se preocupen por nada. Oiga esta parte, ya que estoy hablando de preocupación. Qué increíble lo que dice Pablo. No se preocupe, y le está hablando, por favor, en el contexto de una iglesia perseguida, repito, en el contexto de un hombre en la cárcel, y está diciendo, no se preocupen por nada. Y nada aquí en el griego es como en el español, es nada, nada es nada. Es decir, ahí no, pero a excepción de esto, no, ahí no hay excepciones. No se preocupen por nada, en cambio, por el contrario, sino que oren por todo, oren por todo, oren por todo. Necesidades físicas, lo hablamos la semana pasada, es que este tema tiene continuación. Si usted me acompaña domingo a domingo, sábado a sábado, usted va a seguir esto como una serie de Netflix. Es decir, cada semana es un capítulo nuevo, pero si viene en cualquier momento yo lo conecto para que entienda la serie. ¿Vale? Entonces, mire, lo que hablamos la semana pasada, que si no pudo venir, vaya a redilnorte.org. Arriba dice predicación, ahí está la serie.
Y ahí puede ver la predicación de la semana pasada, que hablamos de que podemos presentar nuestras necesidades. Me tomé 1 hora para hablar de eso, hoy no puedo repetir más. Entonces, mire lo que dice el 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, lo que yo tengo que hacer en medio de las preocupaciones, más que los por qué, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué y todo eso? No, más bien usted métase con Dios, métase a buscar de Dios, métase a orar. La semana pasada vimos que un cambio radical es que somos libres para traer nuestras necesidades a Dios. La predicación, ya sabe, la puede escuchar en la página web. Pero el versículo 6 ilustra muy bien lo que vimos la semana pasada, pero aquí hay un énfasis que da Pablo. Y el énfasis que da Pablo aquí es muy interesante, porque es un énfasis, mis amados, que yo quiero en esta mañana que se quede muy en su retina. Y el énfasis que está diciendo acá es: no se preocupen por nada. Preocupaciones. No ha habido un momento en esta generación en la que vivimos donde haya más preocupación que en el día de hoy. Estamos en una generación que nos ha tocado vivir en los últimos años cosas que no se había visto. De pronto, atrás otras generaciones les tocó vivir cosas muy parecidas, guerras mundiales, pandemias. Ahora a nosotros nos tocó vivirla también. Estamos muy próximos, en cualquier momento puede estallar, no solamente por el problema de Rusia y Ucrania. No, el mundo hace rato está así, cualquier cosita, cualquier loco por allá en algún país que mueva algún botón, Dios mío, esto se desata la tercera guerra mundial. Y terrible porque ya, olvídese, una tercera guerra mundial, el mundo no resiste eso por las armas que hay. Entonces, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero dicen los que conocen el comportamiento humano que no ha habido un momento en esta generación que se haya disparado tanto el estrés, las preocupaciones, la ansiedad, que en esta época de pandemia. En estos 2 últimos años ha sido impresionante cómo se disparó el estrés. Es 4, es 5, es 6, es 7, es decir, todos se dispararon. El suicidio, los suicidios se proliferaron en medio de esta pandemia. Y nunca en la historia de estos últimos años se habían escrito tantos libros de psicología como en nuestra época, libros de motivación. Usted va a los estantes de las librerías y eso está lleno de libros de motivación, de pensamiento positivo. Y también muchos psicólogos que están escribiendo, algunos psicólogos con psicologías baratas, otros con psicologías muy serias. Pero, amados, nunca se había escrito tantas cosas, nunca se había ofrecido tantas soluciones a las preocupaciones de las ansiedades humanas. Pero Pablo dice que la mejor solución para el afán, la mejor solución para la preocupación, para la ansiedad, es una relación correcta con Dios. Esa es la mejor solución. Yo no estoy en contra de los psicólogos, mi esposa es psicóloga, yo la apoyé para su carrera, entonces yo creo en los psicólogos, por favor no me vayan a malinterpretar. Pero nosotros que somos hijos, hijas de Dios, la solución a nuestros problemas no está en el psicólogo, ni en la psicóloga, ni en el psiquiatra. La solución está en Dios. 3 como que están convencidos de eso. ¿Sí? ¿La solución está en Dios? Claro que la solución está en Dios. Ahora, por favor, hay momentos en que uno necesita el psicólogo para cosas que a veces no hemos podido manejar. Y ellos saben del comportamiento humano, se han quemado las pestañas para entender un poco el comportamiento humano. Pero yo lo que quiero hablar para la iglesia, porque yo soy pastor, soy teólogo. Entonces quiero decirle a ustedes, hijos, hijas de Dios, que la solución la encontramos es en Dios. Entonces, Pablo está sugiriendo que en lugar de gastar tanto tiempo, tanta energía en afanes, en preocupaciones, que estamos ahí dando vuelta, porque a veces nos quedamos en la cama y damos vueltas, nos levantamos, miramos el problema desde este ángulo, lo miramos desde este otro, nos agachamos y hacemos así, miramos y miramos los problemas por todos lados y decimos, no, yo no le encuentro solución a esto. Pablo nos está diciendo, no, la clave es orar. Buscar de Dios, métase con Dios y verá que Él te va a dar una paz maravillosa. Yo no sé si usted conoce este texto, no está en la pantalla, no está en sus boletines, pero anote esta cita. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y mire lo que dice este texto hermoso, el apóstol Juan en sus cartas, cuando él ya era un hombre maduro, estaba en sus últimos años, ya anciano, y dice el apóstol Juan,
esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿No le parece algo muy hermoso? Saber que tenemos las peticiones, pero si oramos conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad. Entonces, en esta orden de ideas, la oración, mis amados, lo que está diciendo el apóstol Pablo, es que la oración es una práctica espiritual que produce paz. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque lo que está diciendo es que si yo estoy buscando de Dios, que si tengo problemas, que si tengo dificultades, pero que si yo me meto con Dios, si me meto con Él, aunque tenga muchas preocupaciones, mire, eso va a traer paz a mi corazón. Entonces la oración es una práctica que produce paz. Cuando todas las cosas a nuestro alrededor de pronto no funcionan bien, como que todo se está desbaratando, ahí es donde tenemos nosotros que refugiarnos más en el Señor, meternos más con el Señor. Señor, esto me está afectando emocionalmente, esto me está derrumbando emocionalmente. Es que yo le puedo hablar a Dios así, yo no tengo que aparentarle nada. ¿Por qué tenemos que estar aparentando que soy el súper fuerte? No, antes al contrario, como hijos tenemos que llegar ante nuestro papá y decirle: Señor, tú me conoces, yo soy débil. Señor, ayúdame porque si no voy a caer, esto me está derrumbando, yo no voy a ser capaz con este problema. Y háblele así, desahóguese delante del Señor. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que la clase de paz que se menciona acá se refiere más bien a un estado mental práctico del hijo, de la hija de Dios, que se ha puesto en las manos de Dios. Cuando uno se pone en las manos de Dios, está en las mejores manos. Eso es como cuando uno está a punto de morir y se pone en las manos del cirujano. Está en las mejores manos. Él es el que te puede ayudar a que no te mueras, ¿cierto? Entonces ponernos en las manos del Señor es: deje que Él resuelva el problema, porque hay problemas que nosotros no tenemos la forma de solucionarlos. Yo hace muchos años aprendí un adagio paisa que yo sé que he sacado de la Biblia, pero no textualmente. Pero si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Así de sencillo, mis amados. Entonces, mire lo que dice Filipenses 4:7. Volvamos a mirar el versículo, por favor. Volvamos a mirar diapositiva 5, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz que está hablando acá, mis amados, Pablo, no es la paz de la justificación, que de eso vamos a hablar al final. No es esa clase de paz. Ahora vamos a hablar de qué está hablando precisamente el apóstol Pablo. La paz, dice él, que guardará. Dice que es una paz que guarda mi corazón y mi mente. Cuando él dice que guarda, el término griego que aparece ahí es un término que se usa mucho para hablar de centinelas, de guardianes, y sobre todo de los centinelas romanos que estaban ahí custodiando. Entonces Pablo utiliza esos mismos términos y está diciendo que la paz de Dios es como un centinela apostado delante de la puerta, es decir, no dejando que entren pensamientos negativos, que entren cosas que dañen nuestra mente y que dañen nuestro corazón. Entonces miren lo importante de la paz. ¿Cómo obtengo la paz? Bueno, ya estamos dando la solución. Buscando de Dios, metiéndome con Dios, orando, metiéndome en la presencia del Señor. Entonces, la paz de Dios está apostada a la entrada de nuestro corazón, de nuestra mente, custodia todo lo que entra y todo lo que sale. Lo que entra y lo que sale. Y si nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios, vamos a tener absoluta paz. Una paz que está más allá de lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Por eso va mucho más allá de nuestro entendimiento. Entonces yo quiero que vean nuevamente el texto, y no estamos hablando de cualquier paz. No. Cuando Pablo nos ilustra esto, notamos que nos dice que el lugar de paz es Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Por eso el versículo termina diciendo: guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Aquí no estamos hablando de pensamiento positivo de Linares.
Y yo creo en el pensamiento positivo, prefiero una persona positiva, no negativa, pero el pensamiento positivo se queda limitado. Por eso usted y yo, que somos hijos de Dios, hijas de Dios, tenemos que ir más arriba, que es la parte espiritual. Y hay cosas que no entendemos, pero yo voy arriba y simplemente me pongo en las manos del Señor. Esto no es simplemente diciendo, sí, me va a ir bien, me va a ir bien. No, esto no es solamente mirando al espejo y diciendo eso, es depositando la confianza en nuestro Padre Celestial, que cuida de sus hijos y cuida de sus hijas. ¿Sí? Como dice un amigo mío, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿vamos bien? ¿Sí? Bien, amados, la falta de paz mental, de paz espiritual, es lo que lleva precisamente a muchas personas tener que estar recurriendo constantemente al psicólogo, a la psicóloga, al psiquiatra, porque no han podido experimentar la paz del Señor. Para mí no hay mejor antídoto para la mente y el corazón que la oración sincera y constante delante del Señor. Por eso, si una persona no busca de Dios, no se mete con Dios, va a ser muy difícil que experimente la paz del Señor. Por eso, cuando hablamos de la tentación, cuando hablamos de las ansiedades de la vida que nos rodean, que a veces quieren como acabar nuestra vida espiritual, la paz de Dios es la que nos defiende. Yo no sé si alguna vez había visto la paz de esa manera, pero hoy estoy ayudándole a que vea la paz de otra manera. No porque yo me lo estoy inventando, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Ese versículo hay que aprenderlo. Lo entregamos en tarjetica a la entrada porque ese es el versículo para memorizar de esta semana. Entonces, así como la paz de Dios en el creyente depende de su unión con Cristo, también el resultado de esa paz depende de la relación de ese creyente, cómo mantiene su relación con el Señor. Esto no es de buscar el rostro de Dios los domingos en la mañana o el sábado en la noche. Esto es de buscar de Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, toda la semana. Nosotros no sacamos vacaciones espirituales. No, aunque salgamos de vacaciones laborales, seguimos buscando el rostro de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, para que podamos captar un poquito más lo que Pablo nos está diciendo acá, después de él decirnos que la unión con Cristo garantiza la paz en el corazón del creyente, pero que a cambio el creyente debe de concentrar, Pablo dice, venga, lo que tienes que hacer ahora es, en vez de estar concentrado en tu problema, concéntrate en las cosas buenas de Dios. Y eso es lo que nos dice en el versículo 8, que no lo tienen ustedes ahí en la diapositiva ni en el boletín, pero si usted tiene la Biblia puede seguir leyendo después del versículo 7, ¿cierto? Si hay Biblias, veo pocas Biblias por ahí. Mire, versículo 8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En eso es que yo me tengo que concentrar, en eso es que yo me tengo que preocupar, en buscar las cosas de Dios. La semana pasada hacíamos énfasis, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando Pablo habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, es cuando te sientes en paz a pesar de que no entiendes lo que está pasando. Mire, como está relacionado con el gozo es igual. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, yo puedo experimentar gozo, porque eso viene del Espíritu Santo. No es alegría. Las pérdidas, el dolor, las cosas de la vida no producen alegría, sino tristeza. Pero en medio del dolor y el sufrimiento yo sí puedo experimentar gozo, porque eso lo da el Espíritu Santo. De hecho es carácter de Dios. El carácter, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Mire cómo se relaciona siempre el gozo y la paz. Entonces, yo
amados, cuando estamos mirando esto, yo lo que sí sé, a pesar de que no entiendo lo que está pasando, ¿por qué me ocurrió esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Aunque yo no lo entienda, lo que yo sí sé y lo que Dios quiere que yo sí entienda es que puedo confiar en Él. Que yo puedo confiar en Dios, que es mi papá y que Él sabe qué me está pasando y Él sabe qué es lo mejor para mi vida. Y que si Él ha permitido que pasen cosas, mi vida está en las manos de Él. Mi futuro está en las manos del Señor. Porque a veces nos preocupamos por muchas cosas. Yo recuerdo hace muchos años cuando prácticamente no le dieron ni siquiera un año de vida a mi esposa. Y ya han pasado 6 años. Y aquí estamos. Me puedo ir primero yo que mi esposa. Porque Dios tiene la última palabra. Entonces, lo que Dios quiere es eso, iglesia. Dios quiere que entendamos que Él es bueno, que Él es mi papá, que Él se preocupa por mí, que Él me ama. Dios te ama enormemente, grandemente. No te dejes engañar por el maligno, que a veces te dice que Dios no te ama. O te dice no te ama tanto como dice, sí, Él me ama. Le puedes decir a la persona que está al lado tuyo, pero le tienes que mirar a los ojos y decirle, Dios te ama. Dígale, Dios te ama con todo su corazón. Pero dígaselo. El amor de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, repito lo que dije al comienzo, el amor de Dios no nos exime del dolor o del sufrimiento en esta vida, no nos exime de eso. Yo recuerdo, y viene a mi mente en este momento porque hay cosas que yo no traigo en mis apuntes y Dios me trae a mi corazón y a mi mente. Yo recuerdo en la época en que en Colombia, cuando las FARC, mucho antes del proceso de paz, yo recuerdo cuando empezaron a matar pastores en Colombia. Y recuerdo que una vez alguien me hablaba de eso y me hacía una pregunta y me decía, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo es que Dios permite que a un pastor, un siervo de Él, que lo maten? Pero es porque nosotros estamos en una generación donde no entendemos muchos principios espirituales. Y yo simplemente lo escuché y le dije, ¿tú conoces la historia de la iglesia? Y me dijo, no conozco mucho. Le dije, estudia la historia de la iglesia, para que se diera cuenta que los apóstoles todos murieron como mártires por predicar el evangelio, a excepción, dice la historia, de Juan, que murió ancianito, pero fue perseguido y torturado y exiliado en una isla por predicar el evangelio. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento desde las cárceles, prisionero. Durante los primeros 3 siglos fueron cientos de miles y de cientos de miles que murieron quemados, torturados por predicar el evangelio, hasta el día de hoy. Pero vivimos en una época de cristianismo light, fácil, de pura teología de prosperidad. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y te quiere hacer millonario. Y no nos hablan que también pasamos por problemas y dificultades y por crisis. Y por eso es que a un hijo y a una hija de Dios que se levantan esas iglesias evangélicas que todo es así, prosperidad, y no hablan sino de cosas bonitas y de pensamiento positivo, cuando viene un problema a tu vida se derrumba, porque no tienes raíces profundas en la palabra. La paz que sobrepasa todo entendimiento, increíble eso, ¿no? Increíble. Y cuando hablamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la diferencia para nosotros es que tenemos la paz. Esa es la diferencia con los no creyentes, porque tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, así que yo puedo confiar en Dios en un momento en que todo se me pueda hacer pedazos a mi alrededor. Y hay una promesa muy linda en la palabra que la hemos venido compartiendo desde el comienzo de esta serie. Diapositiva 6, y ahí tenemos el versículo que cada rato aparece en los boletines, Romanos 8:28. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea ¿para qué? Aunque ahora no lo entendamos. Pero aún esas cosas dolorosas y difíciles, con el tiempo vamos a entender que fue para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo
con su propósito. Y hemos venido hablando que llamado y propósito van de la mano, van juntos. Mire, cuando vivimos el llamado y vivimos nuestro propósito y dejamos que Dios nos ame y nosotros amamos a Dios, podemos saber que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que lo aman. Y eso nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces déjeme terminar con unas aplicaciones, ampliar un poquito más este término de paz como aplicación. Entonces, la Biblia nos menciona varias clases de paz, y ahí es donde a veces la gente se confunde con este versículo. Está la paz normal, que es como la ausencia de problemas, ¿cierto? Esa paz que el mundo busca, ¿cierto? Que todo marche bien, que no hayan brotes de guerra. La paz que el mundo busca, la paz donde se gasta cantidad de dinero, millones de dólares para obtener esa paz, tratados de paz. De hecho, ahora mismo se está buscando la paz entre Ucrania y Rusia. El mundo nunca va a lograr esa paz verdadera y duradera, porque la Biblia lo dice de manera muy clara, que aquí nunca va a haber una paz duradera, nunca. Hasta que venga, ¿sabe hasta que venga quién? El príncipe de paz. Así lo llama la Biblia. El príncipe de paz, hablando de Jesucristo, donde establezca un reino pero de paz en esta tierra. Es el único. De lo contrario, aquí nunca vamos a encontrar la verdadera paz. Ahora, tenemos otra paz que nos habla Pablo y tiene que ver con una paz que va muy relacionada con la salvación. Romanos capítulo 5, versículo 1, diapositiva 8. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Esa paz que está hablando aquí Pablo es lo que llamamos la paz de la reconciliación. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Hubo un cese, un acuerdo, pero ese acuerdo, escúcheme bien, es unilateral, es decir, fue Dios el que tomó la iniciativa. Él es el que tomó la iniciativa, no yo. Fue Él el que la tomó. Entonces, aquí estamos hablando que es la paz que llega a una persona que ha estado separada de Dios, indicando que ya no está bajo condenación, ya que Dios lo ve justo a través de los ojos de Cristo. De eso estuve hablando hace 2 semanas con ustedes. Esa es una paz que usted puede conocer de manera personal cuando sus pecados han sido perdonados. Ahora, hay una paz que tiene que ver precisamente con tranquilidad. Con tranquilidad en nuestro corazón, y el Señor habló de esa paz, y precisamente de eso es que estoy mostrando. Cuando yo soy salvo, cuando mis pecados han sido perdonados, cuando yo soy libre de condenación, experimento paz en mi corazón. Y de eso es que Jesús dijo en Juan 14, 27, diapositiva 9, Juan 14, 27, Jesús dijo: les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. La paz que da Dios es diferente a la paz que ofrece el mundo. Esa es la tercera clase de paz. Ahora, ¿qué clase de paz, a qué paz se está refiriendo el apóstol Pablo en Efesios 4:7? Bueno, ya lo he mencionado, pero en esta aplicación que estoy haciendo con ustedes ya es como para que entendamos que no tiene un nombre como tal. Sí, tiene que ver también con tranquilidad, pero va mucho más allá de simplemente tranquilidad, porque Pablo la define: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así la llama, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, podemos entender las 3 clases de paz que mencionamos, pero esta clase de paz que habla Pablo no la podemos comprender, porque es una paz sobrenatural. Esa es la clase de paz que llega a nuestra vida en esos momentos tan complicados, en esos momentos tan difíciles que pasan en nuestra vida. Anoche hablaba, y hoy quiero volverlo a decir, a nosotros a veces la gente nos ve a los pastores y piensan que los pastores no nos pasan nada. Ya mencioné algo, les voy a mencionar una segunda. Hace 6 años a mi esposa le diagnosticaron insuficiencia renal, y eso para los dos fue devastador. Cuando escuchamos el diagnóstico médico, eso fue devastador. Devastador, más para mi esposa que para mí, pero para mí también fue devastador.
Y amados, y en medio de buscar de Dios y meternos con Dios, claro, los por qué, las preguntas, ¿cierto? Pero en medio de buscar de Dios y orar y presentarnos, Él derramó sobre nuestro corazón una paz sobrenatural. Y es lo que nos ha permitido seguir adelante en medio de y a pesar de. Entonces de eso es que estamos hablando. Es esa paz que uno no alcanza a entender. Esa es la paz que a veces tú necesitas en ese momento que estás viviendo ahora. Algunos de ustedes están en crisis ahora. Tú necesitas esta paz. Al comienzo hay preguntas, claro que sí, cuando nos pasan cosas difíciles. Pero si nos metemos en la presencia del Señor, si buscamos el rostro de Dios en oración, cuando hablamos con Dios, cuando estudiamos su bendita palabra, la paz de Dios va a inundar nuestra mente y nuestro corazón. Y vamos a estar tranquilos. Sea una pérdida física, una pérdida material, una pérdida emocional, cualquier pérdida, porque las pérdidas son duras. Pero Dios nos va a dar paz. Y va a guardar nuestra mente y va a guardar nuestro corazón. Yo dije algo anoche y lo voy a repetir con ustedes porque a veces también como evangélicos a veces no entendemos algunas cosas bien. Sabemos que la oración cambia las cosas, yo creo en el poder de la oración, claro que sí. Pero yo creo que a nosotros nos ha pasado a todos que a veces uno ora por algo y ora y las cosas no cambian. Siguen igual. O a veces empeoran. O a veces empeoran, ¿sí o no? Pero amados, es que hemos entendido mal. No necesariamente cuando yo oro, sí, yo creo porque yo he visto milagros. Yo he visto cosas sorprendentes orando por personas. Yo he visto cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestro hogar. Yo sé que las cosas cambian cuando oro, pero muchas veces no vemos el cambio inmediato, no vemos el cambio externo. Vemos que como que todo sigue igual, pero cuando oramos y disfrutamos de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, los que cambiamos somos nosotros. Es nuestra mente y nuestro corazón el que cambia. Aunque todo siga igual, aunque la tormenta siga igual, aunque la enfermedad siga igual o peor, pero cambia mi vida porque estoy lleno de la presencia del Señor. Y ahí sí, lo que esté, como dice el paisa, lo que esté flojo que se caiga. Y que se venga lo que se venga, porque Dios está conmigo, Dios está de mi lado. Amén. Incline tu rostro. Vamos a orar. Si nos visitas por primera vez y no le has entregado todavía la vida a Jesucristo, apenas estás en esta búsqueda espiritual, hoy quiero decirte que Cristo te hace una invitación. Y esa invitación que Jesús te hace, te dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Cristo quiere darte descanso, descanso espiritual. Y Cristo te invita y te dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles. Él quiere que te vuelvas un discípulo de Jesús. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Eso es lo que quiere hacer Jesucristo en tu vida, darte descanso espiritual. Te quiere salvar. Entrégale la vida a Jesús en esta mañana. Dile: Jesús, aquí está mi vida, te entrego mi corazón. Dígale: te acepto en mi corazón, acepto tu llamado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dígale: me arrepiento de todos mis pecados pasados, hazme una nueva criatura. Dígale en esta mañana. Si lo haces de todo corazón, el Señor promete que te recibe como un hijo, como una hija de Dios. Tú como creyente, como hijo, como hija de Dios, en este momento ahí, con tus ojos cerrados en reverencia, presenta tu necesidad al Señor. Él te quiere escuchar en esta mañana. A veces decimos: no, yo no le voy a pedir nada. No, hoy el Señor te dice: venga, pídame. Presenta tus necesidades, que yo te voy a escuchar. Habla con el Señor en esta mañana. Presenta tus necesidades, aún tus preocupaciones. ¿Y por qué no aprovechar un momentico para decirle a Jesús: perdóname,
veces me he llenado de tanta preocupación y me he olvidado de tus promesas, que tú has prometido cuidarme, guardarme, protegerme. Perdóname, Señor, por desconfiar de tu perfecta voluntad. Y dígale: yo te voy a buscar, Señor, más. Me voy a meter más contigo, voy a meterme más en oración, voy a disfrutar más de tu presencia. Porque lo que he entendido hoy es que lo que necesito es más presencia tuya, Señor, en mi vida. Adoremos al Señor a través de esta oración cantada. Padre, acércame más, junto a ti quiero estar, con tu ayuda correré, la carrera ganaré, y que en la paz de Dios reine en mí. Espíritu Santo, mi consuelo, fortaleza mía eres, cantaré tu verdad y la gloria te daré, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti, avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que la paz de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí. Vamos una vez más. Señor, tengo hambre. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti, y que la paz de Dios arda en mí, y que tu virtud traiga vida y salud, y que la paz de Dios reine en mí, y que la paz de Dios reine en mí. Señor, gracias por permitirnos en esta mañana profundizar en este tema de la paz, sobre todo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Yo quiero desafiarte, sigamos en oración, desafiarte a que no te desconectes de los grupos pequeños. Esta campaña es maravillosa, Vida con Propósito. Ahí se nos invita y se nos ayuda a tener una relación más fresca, más íntima con Dios. Si no te has conectado todavía a un grupo pequeño, anótate ahora al final. No te vayas sin anotarte a un grupo que quede cerca a tu casa o al que más te convenga asistir. Como creyentes, todavía hay tiempo. Si quieres facilitar tu casa y quieres iniciar un grupo, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que invites a esas personitas que tú sabes que necesitan este tema, que necesitan una mejor relación con Dios, que necesitan vivir una vida con propósito.
Señor, gracias por este tiempo que nos ha regalado. Queremos terminar, Señor, como lo hacemos, con fiesta, con alegría, y queremos exaltar tu nombre precioso en esta mañana. Darte gracias, Príncipe de Paz, por haber llegado un día a nuestro corazón, por haber llegado un día a nuestra vida y habernos transformado por completo. Iglesia, colóquese de pie y dele un fuerte aplauso al Señor y alabemos al Señor con gozo, con alegría.